Hola, veremos ahora el tema 3, Introducción al análisis y diseño orientado a objeto. Durante el modelado de los requerimientos, la atención se centra en qué, no en cómo, qué interacción del usuario ocurre en una circunstancia particular, qué objetos manipula el sistema, qué funciones debe realizar el sistema, qué comportamientos tiene el sistema, qué interfaces se define, qué restricciones son aplicables. El cliente quizás no esté seguro de que es lo que requiere con precisión para ciertos aspectos del sistema. Puede ser que el desarrollador esté inseguro de que algún enfoque específico cumpla de manera apropiada la función y el desempeño. Estas realidades hablan a favor de un enfoque iterativo para el análisis y modelado de los requerimientos. El analista debe modelar lo que se sabe y usar el modelo como base para el diseño e incremento del software. El modelo de requerimientos debe lograr tres objetivos principales. Uno, describir lo que el cliente requiere. 2, establecer una base para la creación de un diseño de software. 3, definir un conjunto de requerimientos que puedan validarse una vez construido el software. El modelo de análisis es un puente entre la descripción y el nivel del sistema en que se centra en este, en lo general, o es una funcionalidad del negocio que se logra con la aplicación de software, hardware, datos, personas y otros elementos del sistema y un diseño de software. Agenda. Conceptos básicos del modelo orientado a objeto. Objeto, clase, herencia, generalización, agregación, asociación, abstracción, encapsulación, polimorfismo. Beneficio del desarrollo del sistema orientado a objeto. Análisis funcional de los sistemas de información en los distintos niveles de organización. Conceptos relacionados con el dominio del problema y su descomposición funcional. Profundizando un poco más, sería el modelado. Para producir software que cumpla su propósito hay que obtener los requisitos del sistema. Esto se consigue haciendo de una forma disciplinada a los usuarios y haciéndolos participar de manera activa para que no queden cabos sueltos. Para conseguir un software de calidad que sea duradero y fácil de mantener, hay que idear una sólida base arquitectónica que sea flexible al cambio. Para desarrollar un software rápido y eficientemente minimizando el trabajo y la recodificación y evitando crear miles de líneas de código inútil, hay que disponer, además de la gente y la herramienta necesaria, de un enfoque apropiado. El modelado es la espina dorsal del desarrollo de software de calidad. Se construyen modelos para poder comunicarnos con otros, para explicar comportamientos del sistema a desarrollar, para comprender nosotros mismos, para comprender nosotros mismos mejor ese sistema, para controlar el riesgo y en definitiva para poder atacar problemas que sin el modelado su resolución sería imposible, tanto desde el punto de vista de los desarrolladores. No se puede cumplir los plazos estimados, no se consigue ajustar los presupuestos, como desde el punto de vista del cliente, el cual, si finalmente se le entrega el producto del desarrollo, se encontrará con infinidad de problemas, desde que no se cumplen las especificaciones hasta fallos que dejan inutilizado el sistema. Cuando nos referimos al desarrollo de software en el ámbito industrial, no se pretende que la capacidad de modelar se reduzca a empresas que disponen de un gran número de empleados o empresas que han de abordar proyectos eminentemente grandiosos, sino, sino que nos referimos a la capacidad de obtener un producto comercial, sea cual sea su coste o tamaño, que cumpla con lo que la industria suele denominar como calidad total y que además pueda reportar beneficios a corto o medio plazo, evitando, por ejemplo, implantaciones casi eternas debido a la falta de precisión o haber abordado los problemas muy a la ligera. ¿Cómo se construyen buenos sistemas? Usar un proceso definido con fases claras, cada una de las cuales tiene un producto final. Puede ser un documento o tal vez un prototipo. Preocuparse por cumplir un conjunto claro de requerimientos que se definen tan pronto como sea posible.
establecer formas de verificación y validación tan esenciales como construir el producto en sí mismo, usar un almacén de conocimiento, arquitectura y componentes relevantes. Proceso de desarrollo, método tradicional para el estilo de desarrollo de sistema. Análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento. Cada fase se realiza hasta que se completó la anterior. Supone que no vuelve a entrar en las fases terminadas. Determinar objetivo alternativa. Bueno, acá podemos ver, digamos, lo que se está hablando hace un momento, de que hay que finalizar los otros conceptos para poder continuar al siguiente. Esto parte como desde adentro hacia afuera. Análisis de riesgo, análisis de riesgo, prototipo uno, prototipo 2, prototipo 3, prototipo operativo, simulación de modelo benchmark. Ya. Vamos a profundizar un poco en esto. El modelo en espiral, propuesto originalmente como Boeing en 1976, es un modelo de proceso de software evolutivo donde se conjuga la naturaleza de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo lineal y secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales de software, que no se basa en fases claramente definidas y separadas para crear un sistema. El modelo de espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras iteraciones de la versión incremental podría ser un modelo en papel o prototipo. Durante las últimas iteraciones se producen en versiones cada vez más completas del sistema diseñada. A diferencia del modelo de proceso clásico, termina cuando se entrega el software. El modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del software de computadora. Una versión alternativa del modelo en espiral puede ser considerada examinando el eje del punto de entrada en el proyecto. Las regiones de tarea que componen este modelo son la comunicación con el cliente, las tareas requeridas para establecer comunicación entre el desarrollador y el cliente, planificación, las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras informaciones relacionadas con el proyecto son solo los requerimientos. Análisis de riesgo, las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras informaciones relacionadas con el proyecto. Ingeniería, las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la aplicación. Construcción y adaptación, las tareas requeridas para construir, probar, instalar y proporcionar soporte al usuario. Evaluación del cliente, las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente según la evaluación de las representaciones del software creada durante la etapa de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación. Proceso de desarrollo, administración de riesgo implica cada vez que se toma una decisión que tiene un riesgo que sea incorrecta, mientras más tarde en detectar un error, más difícil es corregirlo. Evaluaciones frecuentes que ayudan a corregir. 2. Un riesgo mayor es que los desarrollos malinterpreten los requerimientos. La evaluación de prototipos prototipo permite reafirmarlos. Metodología unificada. Gran cantidad de metodologías orientadas a objetos han salido a la luz, y a las de Grady Bosch, James Runbach y Ivar Jacobson se unieron para formar el lenguaje de modelación unificado UML, y fue adoptado por Object Management Group OMG como un estándar para cuestiones orientadas a objetos. UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir planos de software. Puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en web, pasando por sistemas empotrados en tiempo real. UML es solamente un lenguaje, por lo que solo una parte del método de desarrollo software es independiente del proceso, aunque para que sea óptimo debe usarse un proceso dirigido por caso de uso, centrado en la arquitectura iterativa incremental.
UML es un lenguaje que nos ayuda a interpretar grandes sistemas mediante gráfico o mediante texto, obteniendo modelos explícitos que ayudan a la comunicación durante el desarrollo, ya que al ser estándar, los modelos podrían ser interpretados por personas que no participaron en su diseño e incluso por herramientas sin ambigüedad. En este contexto, UML sirve para especificar modelos concretos no ambiguos y completos. Debido a su estandarización y su definición completa no ambigua, aunque no sea un lenguaje de programación, UML puede conectar de manera directa a lenguajes de programación como Java, C++, Visual Basic. Esta correspondencia permite lo que se denomina como ingeniería directa, obtener código fuente partiendo de los modelos. Pero además es posible reconstruir un modelo en UML partiendo de la implementación, o sea, ingeniería inversa. UML proporciona la capacidad para modelar actividades de planificación de proyecto y de sus versiones expresas, requisitos y las pruebas sobre el sistema, representar todos sus detalles, así como la propia arquitectura. Mediante estas capacidades se obtiene documentación que es válida durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Conceptos básicos de modelado a objetos. Proceso de desarrollo. Continuación. Procesos donde utilizar UML. Los procesos iterativos deberán tener un plan que sean las iteraciones y que sea cubierto por cada una de ellas. La programación orientada a objetos, POO, OOP, Object Oriented Programming in English, es una técnica de programación cuyo soporte fundamental es el objeto. Un objeto es una extensión de un tipo abstracto de datos, TAD, concepto ampliamente utilizado desde la década de los 70. Un TAD es un tipo definido por el usuario que encapsula un conjunto de datos y las operaciones sobre estos datos. A la hora de definir un TAD o objeto se utiliza un concepto que nos ayuda a representar la realidad mediante modelos informáticos, la abstracción, que es un proceso mental, por lo que se evitan los detalles para centrarse en cosas más genéricas, de manera que se facilite su comprensión. De hecho, la abstracción no solo se utiliza en la informática. Un arquitecto al que le han encargado realizar planos de un edificio no comenzará por diseñar los planos con máximo nivel de detalle, sino que comenzará a realizar ciertos esbozos en papel para posteriormente ir refinando. Por supuesto, cuando está realizando los esbozos, no se preocupa de por dónde va a ir las líneas eléctricas, ni tubería, ni saneamiento. Extrae los detalles para atacarlos posteriormente cuando tenga clara la estructura del edificio. La diferencia entre el concepto de TAD y el objeto radica en que además el proceso de abstracción que se usa para su definición, existen otros dos con los que se forma el núcleo principal de la programación orientada a objetos. Estas son la herencia y el polimorfismo. Como hemos dicho, la orientación a objetos se basa en conceptos como clase, objeto, herencia y polimorfismo, pero también en otros muchos, en esta sección se intenta entrar sin detalles, realizar una breve descripción de los conceptos más importantes que existen en el modelado orientado a objetos. En la fase de construcción, el comienzo proporciona compromiso del patrocinador del proyecto de seguir adelante. Se conoce el caso de negocio y factibilidad y alcance básico. La elaboración da la arquitectura básica de un sistema, un plan para el acuerdo de construcción, identifica todos los riesgos significantes, entendimiento cabal de los mayores riesgos para no estar preocupados. La construcción termina con una versión beta del sistema. Transición es el proceso de introducir sistema a sus usuarios. Otros procesos que han adoptado UML son, como su lenguaje de modelación, Catalysis Rational Unified Process, etc. ¿Qué es un objeto? Contextualmente, un objeto es una cosa con la que se puede interactuar, se puede mandar varios mensajes y reacciona como un
comporte, perdón, cómo se comporte dependerá del estado interno actual del objeto. Un objeto tiene una entidad, la cual lo distingue de todos los demás objetos. Objeto es una cosa que, a ver, objeto es una cosa generalmente extraída del vocabulario, espacio del problema o espacio de la solución. Todo objeto tiene un nombre, se le puede identificar un estado, generalmente hay algunos datos asociados a él, y un comportamiento, se le puede hacer cosas al objeto y él puede hacer cosas por otros objetos. Un objeto de la clase automóvil puede ser un Ford Mustang. El estado de un objeto se representa mediante los datos almacenados en el mismo, los cuales son llamados atributos. El comportamiento de un objeto es lo que se puede hacer y se encuentra contenido en métodos los cuales se los cuales se invoca enviándole mensajes. Representación UML de un objeto, diagrama de clase. Atributo. Es una característica completa de una clase, por ejemplo, atributos de clase automóvil pueden ser color, número de puertas. Método. Es una operación concreta determinada en una determinada clase. Por ejemplo, la clase automóvil podríamos tener un método arrancar. Lo que hace es poner en marcha el vehículo. Una instancia es una manifestación concreta de una clase, un objeto con valores concretos también se le puede llamar ocurrencia. Por ejemplo, una instancia de la clase automóvil puede ser Ford Mustang de color gris con 3 puertas. Bueno, y acá tenemos el ejemplo anterior del objeto. Acá lo que sí acá nos hacen, digamos, referencia a la clase empleado. Nombre string, el nombre de string, el sexo en un boolean, la dirección string, profesión string. Después están los métodos, tomar nombre, tomar profesión, tomar dirección. La clase es una descripción de un conjunto de objetos similares, por ejemplo, clase automóvil. Una clase contiene los atributos y las operaciones sobre estos atributos que hacen una clase tenga la identidad que se desea. Problema con la definición de objetos. Se puede crear objetos degenerados, como un objeto sin datos, que sería lo mismo que una biblioteca de funciones. Un objeto sin método, con solo operaciones del tipo crear, recuperar, actualizar y borrar, que correspondería con las estructuras de datos tradicionales. Un sistema construido con objetos degenerados no es un sistema verdaderamente orientado a objetos. Las aplicaciones de gestión están construidas mayoritariamente por objetos degenerados. Clases. Es un tipo o plantilla de objetos. Describe un conjunto de objetos que tiene un rol equivalente en un sistema. Para crear una instancia de objetos se usa la clase como la base para determinar cómo formar el objeto. Una clase es una descripción de conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones semánticas. Hay que hacer una especial diferenciación, para no confundir el concepto de clase con el de objeto. Un objeto es una instancia individual de la clase. Así podríamos tener una clase que fuera los monitores y un objeto de la clase monitores que fuera un monitor marca A de 17 pulgadas con la pantalla plana. En UML se usa un rectángulo para representar las clases como los distintos comportamientos para indicar sus atributos y sus operaciones. Una clase es identifica, perdón, una clase es identifica por el nombre que se distingue del resto, el nombre de una cadena de texto. Ese nombre solo se denomina nombre simple. Un nombre de camino consta de un nombre de clase precedido por el nombre del paquete en el cual se encuentra incluida. Atributos son los datos que están encapsulados dentro de un objeto
y determinan su estado. Algunos pueden cambiar. Ejemplo, un empleado puede cambiar de dirección. Otros son inmutables y deben conservar el mismo valor durante la vida del objeto. Ejemplo, el root de un empleado. Métodos. Implementación de comportamientos requeridos por una clase. Cada instancia de objeto proviene de la clase, tendrá estos métodos, podrá ser llamado por otro objeto o internamente. El atributo, un atributo es una propiedad de la clase identificada con un nombre, describe un rango de valores que puede tomar las instancias de la propiedad. Los atributos representan propiedades comunes a todos los objetos de una determinada clase. Por ejemplo, todos los monitores tienen la misma propiedad, dimensión, de que se suele medir en pulgadas. El nombre de los atributos es un texto que normalmente se escribe en minúscula. Si solo, si solo es una palabra o la primera palabra del nombre del atributo es minúscula, el resto de las palabras con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, el nombre propietario. Una operación es una implementación de un servicio que puede ser requerido a cualquier objeto de la clase para que muestre su comportamiento. Una operación representa algo que el objeto puede hacer. Por ejemplo, un comportamiento esperado por cualquier usuario de un monitor es que se pueda encender y apagar. El nombre de las operaciones sigue las mismas reglas de notación que los atributos, pero suelen ser verbos cortos que indican una acción o comportamiento de la clase. Como norma general, cuando se dibuja una clase no hay que mostrar todos los atributos ni todas sus operaciones, solo se debe mostrar los subconjuntos de estos más relevantes, y una buena práctica es utilizar estereotipos. Estereotipos son bloques básicos de construcción a los que se han añadido etiquetas, iconos o texto explicativo para proporcionar más semántica a estos bloques, consiguiendo así unos diagramas más explicativos. Por ejemplo, dentro de un bloque de las clases se estereotipa el espacio reservado para las operaciones para poder indicar qué tipos son. Existe una lista de estereotipos estándar de UML para garantizar los atributos y las operaciones. Estructura de objeto, mensajes. Los objetos responden o actúan en función a los mensajes que recibe y el estado actual de sus atributos. Cuando se manda un mensaje a un objeto, se le está ordenando que ejecute un método y generalmente se desconoce el código que ejecutará porque está encapsulado. Interfase es el medio fundamental de comunicación entre los objetos. Describe completamente cómo van a interactuar con la clase de usuario, con la clase, los usuarios de la clase. La interfase pública de un objeto define cuáles mensajes aceptará sin importar de dónde provengan. Objeto y clase. Identifica las clases que deben existir en nuestro sistema. Es parte más grande del trabajo de diseñar sistemas orientados a objetos. Construir rápidamente y lo más barato posible el sistema que alcance nuestros requerimientos. Construir un sistema que sea fácil de mantener y adaptar para los requerimientos futuros. Diagramas estáticos. A ver. Seguimos con diagramas estáticos, objeto y clase. Cada pieza de comportamiento requerida por el sistema deberá ser proporcionada de manera sensible por los objetos de las clases que se elija. Un buen modelo de clases consiste de clases de los objetos principales, los cuales no dependen de la funcionalidad particular requerida actualmente. Una técnica en la identificación de sustantivos. Descarte los candidatos que sean inapropiados por alguna razón, renombrando las clases restantes si es necesario. Pueden destacar candidatos por redundancia, vaguedad, son un evento o una operación, son metalenguaje, están fuera de alcance del sistema, son un atributo.
Herencia. Permite a una clase heredar los atributos y métodos de otra clase, facilitando de esta forma la reutilización del código y permitiendo crear nuevas clases mediante la abstracción de los atributos y métodos más comunes. Superclase. Ahí está mamífero, color de ojo, tomar color de ojo, perro. Ya, o sea, la clase perro tomaría el color de ojos también. Mm, ya. Vamos a profundizar un poco de herencia. Herencia es un mecanismo mediante el cual se puede crear una nueva clase partiendo de una existente. Se dice entonces que una nueva clase heredada las características de la clase existente, aunque se le puede añadir más capacidades, añadiendo datos o capacidades, o modificar las que tiene. Por ejemplo, supongamos que tenemos la clase vehículos de motor. En esta clase tenemos los siguientes atributos: cilindrada y número de ruedas, y el método acelerar. Mediante el mecanismo de herencia podemos definir la clase automóvil y la clase moto. De estas dos clases heredan los atributos cilindrada y número de ruedas de la clase vehículos de motor, pero a su vez tendrán atributos propios. Como hemos dicho antes, el número de puertas es un atributo propio de la clase automóvil que no tiene sentido en la clase de moto. Mm. Se puede decir que automóvil extiende la clase vehículo motor, o que vehículo motor es una generalización de las clases automóvil y motos. Siguiendo con la estructura de objetos, las clases perro y gato heredan de la clase mamífero. Esto significa que la clase perro tiene los siguientes atributos: color de ojo, frecuencia ladrido, ¿ya? Y esta es heredada de la clase mamíferos, definida solo para la clase perro, frecuencia ladrido. Y los siguientes métodos: color de ojos, heredada de la clase mamífero, ladrar, definida, perdón, solo la clase perro. Siguiendo con la estructura de objetos, abstracción: quitar las propiedades y acciones de un objeto para dejar solo aquellas que sean necesarias. Polimorfismo significa tener muchas formas. En la orientación a objeto, una variable polifórmica puede referirse a diferentes objetos en diferentes tiempos. Las subclases pueden hacer caso omiso de los métodos o atributos de la superclase y eh, definir solo, o sea, perdón, definir los suyos propios. El lenguaje de programación significa que una entidad puede tener uno o muchos tipos. La asignación dinámica permitirá que al mandar un mensaje a un objeto se le asignará dinámicamente dependiendo del código del método que haya definido la instancia de dicho objeto. Puede ser uno propio o heredado. Profundizando un poco más en polimorfismo, hace referencia a la posibilidad de que dos métodos implementen distintas acciones, aunque teniendo el mismo nombre, dependiendo de un objeto lo, que, que lo ejecuta o de los parámetros que recibe. En el ejemplo anterior teníamos dos objetos que heredan del método acelerar de la clase vehículo motor. De hecho, en la clase vehículo motor, al generar, no tiene sentido que haga una implantación, perdón, una implementación concreta de este método. Sin embargo, en la clase automóvil y moto hay una implementación clara y distinta del método acelerar. Podemos ver código fuente 1 y 2. De este modo podríamos tener objetos vehículos llamado BDM, en el que residiera un objeto automóvil. Si realizamos la llamada BDM acelerar, sabría exactamente qué ha de ejecutar el método. Bueno, acá está el código fuente 1, posible implementación para un automóvil. Ya. Encapsulamiento: se oculta la funcionalidad de los objetos evitando
que otro objeto o el mundo exterior puedan ver operaciones internas. Asociaciones. Un objeto puede estar relacionado con uno o más objetos. Composiciones. La agregación de objetos permite definir composiciones en cada componente. Se considera como tal solo como parte del objeto compuesto. Una asociación es una reacción estructural que especifica que los objetos de un elemento están conectados con los objetos de otro. Dada una asociación entre dos clases, se puede navegar desde un objeto de una de ellas hasta uno de los objetos de la otra y viceversa. Es posible que la asociación se dé de manera recursiva en un objeto. Esto significa que dado un objeto de la clase se puede conectar con otro objeto de la misma clase. También es posible, aunque menos frecuente, que se conecten más de dos clases. Estas se suelen llamar asociaciones n-áreas. Las relaciones son asociaciones que utilizan cuando se requiere representar relaciones estructurales. Agregación. Una asociación normal entre dos clases representa una relación estructural entre iguales, es decir, ambas clases están conceptualmente al mismo nivel. A veces a veces interesa representar relaciones del mismo tipo, todo o parte, en las cuales una cosa representa la cosa grande, el todo, que consta de elementos más pequeños, las partes. Este tipo de relación se denomina agregación, la cual representa una relación del tipo tiene un. Agregación. Una agregación es un tipo especial de asociación. Esta se especifica añadiendo simplemente un rombo vacío en la parte del todo. Composición. Es una variación de agregación simple que añade una semántica importante. La composición es forma de agregación con una fuente de relación que pertenezca y vidas coincidentes en la parte del todo. Las partes con una multiplicidad no fijada pueden crearse después de la parte que representa el todo. La parte compuesta, una vez creada, pertenece a ella de manera que vive y muere con ella. Las partes pueden ser eliminadas antes que el todo sea destruido, pero una vez que éste se elimine, todas sus partes serán destruidas. El todo, además de ha de encargar de toda la gestión de sus partes, creación, mantenimiento y exposición, por ejemplo, una relación de composición donde un marco pertenece a una ventana, pero ese marco no es compartido por ninguna otra ventana. Esto contrasta con la agregación simple en la que una parte puede ser compartida por varios objetos agregados. Ejemplo, una pared puede estar compartida por varias habitaciones. Siguiendo con diagrama estático, relación entre clases. Asociación es una conexión entre clases, lo que significa que también es una conexión entre los modelos de esas clases. En UML, una asociación es una relación que describe un conjunto de ligas que están definidas como una conexión semántica entre un conjunto de objetos. Corresponde a los verbos, corresponden a los verbos, digo, existen instancias de asociación. Normalmente una asociación es bidireccional, lo que significa que si un objeto está asociado con otro objeto, ambos objetos se conocen uno al otro. Siguiendo con los diagramas estáticos, acá tenemos un ejemplo. Las restricciones en asociaciones permiten que se siga cierta regla. Autor, root, nombre, ingresa datos. Utiliza en estación, nombre, marca, NIP, crear comunicar, cajero, root, nombre, número de caja, atiende, cliente,
Nombre, número de tarjeta, compra. Un cajero atiende a un cliente, pero cada cliente es atendido en el orden que se encuentre en la formación. Aparte de la forma básica de representar las asociaciones mediante una línea continua entre las clases involucradas en la relación, existen cuatro adornos que se aplican a las asociaciones para facilitar su comprensión. Nombre. Se utiliza para describir la naturaleza de la relación para que no exista ambigüedad en su significado. Se le puede dar una dirección al nombre por medio de una flecha que apunte en la dirección que se pretende que el nombre sea leído. Rol. Cuando una clase participa en una asociación, esta tiene un rol específico que juega en dicha asociación. El rol es cara, el rol es la cara que dicha clase representa a la clase que se encuentra en el otro extremo. Las clases pueden jugar el mismo o diferentes roles en otras asociaciones. Multiplicidad. En muchas situaciones, el modelado es conveniente señalar cuántos objetos se pueden conectar a través de una instancia de la asociación. Este cuánto se denomina multiplicidad del rol en la asociación y se expresa como un rango de valores o valor explícito. Cuando se indica multiplicidad en un extremo de la asociación se está indicando que para cada objeto de la clase, en el extremo opuesto debe haber tanto objeto. En este extremo se puede indicar una multiplicidad de exactamente uno, 0 o uno, 0 a uno, muchos, 0 a muchos, o sea, 0 a infinito y uno o más. E incluso un número exacto, por ejemplo, 5. Preguntas.